Hola, este es el canal Santa Biblia. Estén atentos porque vamos a comenzar una historia increíble contada en el primer libro de Samuel, capítulo 25 de las Sagradas Escrituras. En una tierra marcada por el poder y el orgullo, donde una sola palabra puede encender la guerra y un corazón sabio puede cambiar el destino de muchos, una mujer se levanta, no con gritos ni con fuerza, sino con gracia y sabiduría. El hombre próspero de Carmel. Y había un hombre en Maón, cuyas posesiones estaban en Carmel. Aquel hombre era muy próspero, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Nabal y Abigail. El nombre de aquel hombre era Nabal, y el de su esposa Abigail. Ella era una mujer de buen entendimiento y de hermoso semblante, pero él era áspero y de malas obras, y era de la casa de Caleb. David, que estaba en el desierto, oyó que Nabal estaba esquilando sus ovejas. La petición de David. Entonces David envió a 10 jóvenes y les dijo: «Suban a Carmel, vayan a ver a Nabal y salúdenlo en mi nombre, y díganle al hombre que vive en prosperidad: pase contigo, pase con tu casa y pase con todo lo que tienes». Referencia a los pastores. Ahora he sabido que tienes esquiladores. Los pastores que anduvieron con nosotros no fueron maltratados ni les faltó nada todo el tiempo que estuvieron en Carmel. Un favor solicitado. Pregunta a tus propios jóvenes y ellos te lo confirmarán. Por lo tanto, que estos jóvenes hallen gracia ante tus ojos, pues llegamos en un día propicio. Por favor, da lo que tengas a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, hablaron con Nabal conforme a todas estas palabras en nombre de David y luego guardaron silencio. La soberbia de Nabal. Pero Nabal respondió a los siervos de David: «¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus amos. ¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que preparé para mis esquiladores, para dárselo a hombres que ni siquiera sé de dónde vienen?» La reacción de David. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino. Cuando regresaron, le contaron a David todas esas palabras. David dijo a sus hombres: «Cada uno cíñase su espada». Así lo hicieron, y también David se ciñó la suya. Alrededor de 400 hombres subieron tras él, mientras que 200 se quedaron cuidando el bagaje. El aviso a Abigail. Pero uno de los siervos avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y le dijo: «Mira, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él los insultó. Esos hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos hicieron daño ni nos faltó nada mientras anduvimos con ellos en el campo. De día y de noche eran como un muro alrededor de nosotros, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Por tanto, reflexiona y mira lo que vas a hacer, porque el mal ya está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa. Él es tan necio que nadie puede hablar con él». Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 panes de higos, y los cargó en asnos. La partida de Abigail. Luego dijo a sus criados: «Vayan delante de mí, yo los seguiré enseguida». Pero no le contó nada a su esposo Nabal. Mientras ella, montada en un asno, bajaba por un sendero oculto de la colina, David y sus hombres venían de frente hacia ella, y así se encontraron. El enojo de David. David acababa de decir: «En vano protegí todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada le faltó de todo lo que le pertenece, y él me ha pagado mal por bien. Que Dios castigue a los enemigos de David, y aún añada más: si para la mañana dejo con vida a alguno de los suyos, que miccione contra la pared».
El encuentro con Abigail. Cuando Abigail vio a David, se apresuró, bajó del asno y se postró sobre su rostro ante él, inclinándose hasta el suelo. Cayó a sus pies y dijo: «Sobre mí, Señor mío, sobre mí recaiga esta culpa. Permite que tu sierva hable contigo y escucha las palabras de tu sierva. Por favor, no prestes atención a este hombre perverso, Nabal, porque tal como es su nombre, así es él. Nabal se llama, y la insensatez lo acompaña. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que mi señor envió». La sabiduría de Abigail. Ahora, mi señor, vive el Señor y viva tu alma, que el Señor te ha detenido de derramar sangre y de vengarte con tu propia mano. Que tus enemigos y todos los que buscan hacerte daño sean como Nabal. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído para mi señor, que sea entregado a los jóvenes que siguen a mi señor. Te suplico que perdones la falta de tu sierva. Ciertamente el Señor hará que mi señor tenga una casa duradera, porque mi señor pelea las batallas del Señor, y en toda tu vida no se ha hallado mal alguno en ti, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. La vida de mi señor quedará guardada en el manojo de la vida con el Señor tu Dios, pero él arrojará el alma de tus enemigos, como quien lanza una piedra de una honda. Cuando el Señor cumpla en mi señor todo el bien que ha hablado acerca de ti y te haya constituido gobernante sobre Israel, entonces esto no será para ti motivo de remordimiento ni carga en tu corazón, por haber derramado sangre sin causa o haberte vengado por ti mismo. Y cuando el Señor haya hecho bien a mí, Señor, acuérdate de tu sierva». La respuesta de David. Entonces David dijo a Abigail: «Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita sea tu prudencia y bendita seas tú, pues hoy me has impedido derramar sangre y vengarme con mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha guardado de hacerte daño. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, no habría quedado con vida ni un solo varón de la casa de Nabal para mañana». David aceptó de su mano lo que ella le había traído y le dijo: «Vete en paz a tu casa. He escuchado tu ruego y te he concedido tu petición». La fiesta de Nabal. Cuando Abigail regresó a la casa de Nabal, él tenía un banquete en su casa como el de un rey, y su corazón estaba alegre, pues estaba muy borracho. Ella no le dijo nada, ni poco ni mucho, hasta el amanecer. Pero a la mañana, cuando Nabal ya estaba sobrio, su esposa le contó lo sucedido, y él sintió que el corazón se le moría por dentro y se quedó como una piedra. Unos 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. David toma noticia. Al saber David que Nabal había muerto, dijo: «Bendito sea el Señor que defendió mi causa ante Nabal y me ha librado de hacer el mal. El Señor ha hecho caer la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Luego David envió un mensaje para hablar con Abigail y tomarla por esposa. La boda de David y Abigail. Cuando los siervos de David llegaron a Carmel y hablaron con Abigail, le dijeron: «David nos ha enviado a ti para llevarte como su esposa». Ella se inclinó con el rostro a tierra y respondió: «Aquí tienes a tu sierva, dispuesta incluso a lavar los pies de los siervos de mi señor». Abigail se dio prisa, montó en un asno y, acompañada de 5 doncellas, siguió a los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. Cuando el enojo prende fuego en los corazones, Dios levanta a quien sabe hablar con humildad. Abigail no fue solo esposa, fue enviada de paz. Y David no fue solo guerrero, fue formado por decisiones que tocan la eternidad. Porque esta historia no termina con la espada, termina con sabiduría y empieza de nuevo con amor. Acabas de escuchar una historia traducida de la versión King James. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con una nueva historia para ti.